Diálogo vivo con San Juan de la Cruz. Esta es nuestra entrada número 13, 13ª, en la subida al Monte Carmelo, Monte de la Perfección. El fragmento que he escogido lo he intitulado así: Dejar reposar el alma. Dejar reposar el alma. Antes que nada me veo obligado a recordarte que puedes darle like al video, suscribirte para que el canal de YouTube siga creciendo en interlocutores y pueda ser más fecundo el servicio, dejar algún comentario. Dejar reposar el alma. Mi querido Fray Juan, avanzas en tu obra sobre la significación de cuánto producen natural o sobrenaturalmente, bajo el influjo de la gracia, las facultades de la imaginación y fantasía para advertirnos con insistencia que no nos quedemos en estas noticias sensibles que se experimentan en el ejercicio de la oración. Todas estas representaciones son más bien desproporcionadas que convenientes a lo que Dios es en sí mismo y a su obrar. Vamos a adentrarnos entonces en esta experiencia que tenemos cuando rezamos a veces, que percibimos imágenes, tenemos como visualizaciones a veces interiores, y a veces les solemos dar bastante importancia y queremos interpretarlas acerca de qué significan. Bueno, la advertencia parece que es que son más desemejantes o más distantes a Dios mismo y a su obrar de lo que creemos, que quizás las ponderamos en exceso. Vamos a escuchar a San Juan de la Cruz. De donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras, o como un gran fuego o resplandor, u otras cualesquiera formas, y piensan que algo de aquello será semejante a Él, harto lejos van de Él. Porque aunque los principiantes son necesarias estas consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamorando y cebando el alma por el sentido, como después diremos, y así les sirven de medios remotos para unirse con Dios, por los cuales ordinariamente han de pasar las almas para llegar al término y estancia del reposo espiritual, pero ha de ser de manera que pasen por ellos y no se estén siempre en ellos, porque de esa manera nunca llegarán al término, el cual no es como los medios remotos ni tiene que ver con ellos. Subida del Monte Carmelo, libro 2, capítulo 12, numeral 5. Uno de los grandes peligros en la espiritualidad de nuestros tiempos, a mi ver, es esta fascinación y búsqueda por lo sensible, extraordinario, y su comunicación. La fascinación y la búsqueda de lo sensible extraordinario y de empeñarse en comunicar cuanto sensible extraordinario se ha experimentado. Tal vez en su humus se halla hoy por hoy, amigo y maestro, además de ese persistente desorden en nuestro natural,
Una cultura digital que exacerba la imagen y su exhibición sin reserva alguna. Concomitantemente a ello, una tendencia a la espectacularidad y la escenificación. Acompañan el fenómeno, así como el vértigo y alta velocidad de la transmisión. Las imágenes pasan frente a nosotros casi sin interrupción y fugazmente, un mundo de imágenes con su constante influjo. En este mundo de hoy está exacerbado evidentemente todo el tema de la imaginación, de la fantasía, del estímulo sensual, de la comunicación, de la transmisión a alta velocidad de estas realidades efímeras, pasajeras. La escenificación es una estrategia habitual de comunicación. Y entonces se aumenta esta fascinación que tiene el natural por lo sensible, lo sensual, lo que parece extraordinario. Sigamos meditando. Es que los recursos técnicos crecientes hicieron posible a muchos capturar imágenes de la vida diaria o fabricar las representaciones de su fantasía, accediendo además a compartirlas masivamente. No es de extrañar, pues, que en este caldo de cultivo la representación termine cobrando mayor valor que la realidad a la cual se representa. Esta como sobreactuación de la representación hace caer en el olvido el núcleo originante en el cual se funda. Es decir, nos quedamos con el mensajero y sus modos, pero no siempre acertamos a reconocer el mensaje en su literalidad, el hecho y su significación. Y con ello, la intencionalidad del emisor. No por falta de capacidad, sino simplemente porque no hay tiempo para detenerse y porque cuenta la imagen en sí misma. El mundo en el que vivimos impacta también en nuestra interioridad, nuestra vida espiritual. Por ejemplo, yo estoy manteniendo este blog ahora con medios austeros, no coloco sobreimpresiones, no trabajo tampoco tan digitalmente el canal, lo quiero dejar así cuanto más desprovisto, aunque esto parezca poco exitoso y contracorriente. Y de hecho a veces quisiera que mis interlocutores acudieran más a mi blog para leer. El lenguaje escrito tiene otro ritmo, ¿no? Necesita mayor reflexión, mayor profundidad, serenarse, pausarse, detenerse, pensar lo que se dice, intentar comprenderlo cuando quizás tenga cierta envergadura, cierta profundidad, necesite una mayor indagación. Pero hoy nos quedamos con meras imágenes, lo que pasa rápido, lo que rápidamente repercute emocionalmente, sentimentalmente, y eso nos deja en la superficie, en la superficialidad también de nuestra interioridad, en las capas más exteriores de nuestro yo, podríamos decirlo así. Y nos quedamos allí, pasamos de un estímulo al otro.
Y por eso también a veces en la oración, cuando aparecen estas sensaciones o imaginaciones sensibles, nos quedamos allí, porque no estamos acostumbrados a ir más profundo. Y diríamos, nos quedamos con la cáscara, con el envoltorio, pero no comprendemos el centro de la experiencia. Creo que esta nueva realidad de nuestros días también deja deja su marca en ese quedarse en los fenómenos sensitivos del encuentro con Dios. Claramente es creciente la dificultad de las generaciones más jóvenes para los procesos reflexivos, como para el recogimiento interior y el silencio. Esta es la realidad en la que vivimos, que es exponencialmente mucho más peligrosa que en los tiempos de San Juan de la Cruz. Hoy este es el gran peligro de nuestro tiempo, ¿no? Quedarnos en la superficie de la sensualidad, de lo fenoménico extraordinario, de la imagen de alto impacto pero efímera, que no permite profundidades, que solo mueve emocionalmente, de perder la capacidad de la reflexión, del lenguaje de la razón, de lo razonable, de lo meditativo, de la lógica, también que debe tener una argumentación. En este sentido, también ir perdiendo la capacidad de recogernos interiormente, de entrar dentro de nosotros mismos en profundidad, de hacer silencio y escuchar. Pero volviendo, Fray Juan, a tus consideraciones sobre el valor de las imágenes y el peligro de quedarnos en ellas, para alcanzar quietud te escuchamos, afirma San Juan de la Cruz. De donde yerran muchos espirituales, los cuales, habiendo ellos ejercitadose en llegarse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a principiantes, queriéndolos Dios recoger a bienes más espirituales interiores e invisibles, quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursiva, ellos no acaban, ni se atreven, ni saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados. Y así todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de formas como antes, pensando que siempre había de ser así, en lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada. Antes se las aumenta y crece la sequedad y fatiga e inquietud del alma, cuanto más trabajan por aquel jugo primero, el cual es ya excusado poder hallar en aquella manera primera. Porque ya no gusta el alma de aquel manjar, como habemos dicho, tan sensible, sino de otro más delicado y más interior y menos sensible, que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en reposar el alma y dejarla estar en su quietud y reposo, lo cual es más espiritual. Subida al Monte Carmelo, libro 2, capítulo 12, numeral 6. Aunque quizás alguien se sienta ofendido o inquietado, tenemos que saber que este lenguaje de lo sensible, también de lo imaginativo, de lo extraordinario, emotivo, no deja de ser un lenguaje de principiantes en la vida de oración. Dios lo usa al comienzo porque necesita alentarnos, captar nuestra atención, y se hace gustoso de esta forma, pero
Pretender que todo siga así nos dejará sin crecimiento. Es tan cierto lo que describes. ¿Cuántas veces he sido testigo de estos procesos truncos? Procesos truncos, caminos cortados. Dios nos inicia en la vida interior, como ya hemos dicho, por medio del gusto. Pero cultivamos una afición casi adictiva por tales goces menores y les consideramos erróneamente tan importantes que no queremos dejarlos. Entonces es de notar cómo Dios y el alma empiezan a andar desentonados y fuera de sintonía. Es decir, los gustos sensibles son un principio, un tiempo, pero después dificultan más que ayudan. Tendrá que venir el desierto, la purificación, para crecer. Y querer permanecer en lo gustoso sensible nos va a ir vaciando más que llenando del encuentro con Dios. El Señor ya no comunica el gusto sensible como a los inicios, sino que lo va retirando. Sí, Dios mismo retira la gracia más sensible, la quita, la suspende, la hace más infrecuente. Lo va retirando como madre que desteta a su niño, como madre que desteta a su niño. Quiere darnos alimento más sólido y nutritivo, pero nos empeñamos aún en degustar papilla y no estamos dispuestos a masticar para deglutir. Aquí Dios invita a otro camino y la persona se empecina en su afición por lo más corporal, sensible, emotivo, imaginativo y palpable. Dios quiere quitar este lenguaje primero, pero nos empecinamos en experiencias de oración que resulten más corporales, sensibles, emotivas, imaginativas y palpables, sensoriales. Por tanto, anda buscando lo que Dios ya no quiere dar. Anda buscando lo que Dios ya no quiere dar. Lucha y se fatiga por repetir experiencias previas que deben quedar atrás para crecer. Deben quedar atrás aquellas experiencias de principiantes para poder crecer. Por consiguiente, lo que recibe será solo ecos del pasado, pues el Señor ya va retirando ese lenguaje o meras fabricaciones interiores suyas, o lo que es peor, engaños del maligno. El Señor retira el lenguaje sensible y el alma intenta fabricarlas por sí misma. O entra el malo con sus engaños a presentar experiencias sensoriales que no son del Espíritu de Dios. No deja de sorprenderme la gran cantidad de orantes que no pasan de los peldaños inferiores en la escala del Espíritu. Tanto en la oración personal como comunitaria, no hallan valor si no hay lágrimas, o don de lenguas, o quemazones, y hormigueos corporales, o visiones y audiciones interiores, y una variedad de fenómenos imperfectos. Y no tan subidamente espirituales como ellos
los consideran. Creen que todo esto es muy grande y no lo es. Y como también andan buscándose más a sí mismos en los deleites del alma que a Dios mismo. Quieren gustar y tener lindas experiencias y se olvidan de Dios, de estar desnudamente con Él, solo por estar con Él gratuitamente y nada más. Es débil su humildad y no hay quien los convenza de que hay mucho más por descubrir y que dejen ya esos iniciales tratos hacia una alianza mayor. No hay quien los convenza de esos tratos iniciales de principiantes con Dios y quieren quedarse allí. No creen ni esperan que haya nada más. Ni se te ocurra apuntarles que lo que desean son cosas de principiantes en el encuentro con el Señor, pues claramente se enojarán y pensarán de ti que no sabes nada y que ocultas con racionalidad fría tu falta de fervor espiritual. Te van a acusar de que si no tenés un lenguaje emotivo, sensitivo, afectivo, no rezás, no tenés vida viva de oración. Si no pones en el centro estos primeros lenguajes sensitivos corporales, un tanto extraordinarios, no conoces a Dios. No se dan cuenta que es el primer momento y nada más. Pobre alma que quiere hallar a Dios, pero no deja que Él le conduzca. Quiere ser protagonista y que el proceso de la oración se encuentre en su mano y bajo su dirección. Hasta que no se detenga y se haga verdaderamente dócil, hasta que no acepte el pastoreo divino en su interior, hasta que no se entregue a los tiempos y modos del Señor, hasta que no se haga humilde y se tome de la mano del Espíritu Santo, hasta que no aprenda a reposar y a entrar en quietud, no adelantará. Hasta que no aprenda a reposar y entrar en quietud, no adelantará. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.